Nunca pensé que diría esto, pero aquí estoy, a punto de contar cómo mi perro hizo algo que mi novio, Mateo, no pudo hacer en 5 largos años de relación. Suena a locura, ¿verdad? Probablemente te estés preguntando qué demonios puede hacer un perro que un hombre no pueda. Bueno, prepárate porque esta es una de esas historias que te hacen replantearte todo sobre las relaciones, la lealtad y ese amor incondicional que solo nuestras mascotas saben dar. Durante 5 años Mateo y yo estuvimos en una relación que se sentía como un callejón sin salida. Yo lo amaba, o al menos eso creía, pero siempre había una sensación de estancamiento, una pregunta flotando en el aire de nuestro colorido departamento en Guadalajara: ¿alguna vez cambiará algo? Siempre faltaba algo. Una chispa que simplemente no terminaba de encenderse. Hablábamos de todo, de nuestro futuro, de nuestros sueños, de los viajes que haríamos a Oaxaca o a la Huasteca Potosina. Pero cuando se trataba de pasar de las palabras a los hechos, parecíamos congelados en el tiempo. Él tenía todo el potencial, todas las palabras correctas. Pero a la hora de la verdad, de demostrar con acciones que de verdad le importaba, yo siempre me quedaba esperando. A ver, nuestra historia no empezó así. Recuerdo perfectamente cómo nos conocimos en una fiesta en la colonia Chapultepec. La música sonaba fuerte, la gente reía y yo me sentía un poco fuera de lugar. Entonces apareció él con esa sonrisa que parecía capaz de iluminar toda la avenida. Hablamos durante horas, nos reímos de las mismas tonterías y sentí una conexión instantánea. Mateo era ambicioso, divertido y parecía entenderme. Los primeros años fueron un torbellino. Éramos un equipo siempre en la misma sintonía, explorando cada rincón de la ciudad, desde los puestos de tacos de Santa Tere hasta los cafés bohemios de Tlaquepaque. Construíamos castillos en el aire, planeando un futuro juntos que parecía brillante y lleno de promesas. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Lentamente, casi sin darme cuenta, la balanza se inclinó. Empecé a sentir que cargaba con todo el peso de la relación yo sola. Había un desequilibrio constante, como si yo estuviera dando todo mi esfuerzo, mi tiempo y mi energía, y no recibiera casi nada a cambio. Era yo quien planeaba las citas, quien recordaba los aniversarios, quien iniciaba las conversaciones difíciles. Él siempre estaba ocupado. Ocupado con el trabajo, ocupado con sus amigos, ocupado con el partido de las Chivas. Su mundo parecía girar a su propio ritmo, y yo tenía que adaptarme constantemente, ceder, ser comprensiva. Intenté hablar con él sobre esto varias veces. Nos sentábamos en el sofá, con la luz tenue del atardecer entrando por la ventana, y yo le abría mi corazón. Le decía que me sentía sola, que lo extrañaba, que sentía que nos estábamos distanciando. Y cada conversación terminaba de la misma manera, con promesas vacías y garantías vagas. Lo sé, Valentina, tienes razón, decía con un tono de sincero arrepentimiento. Voy a cambiar. Voy a esforzarme más. Es solo que el trabajo ha estado muy pesado. Y yo le creía. Porque lo amaba, ¿verdad? Porque teníamos una historia. 5 años no se tiran a la basura así como así. Oh sí. Pero los meses pasaban y la espera se volvía agotadora. Las promesas se desvanecían tan rápido como se hacían. Empecé a dudar si él siquiera notaba lo mucho que yo me esforzaba. Y fue entonces cuando empecé a apoyarme cada vez más en Sol. A Sol lo adopté hace un par de años. Lo encontré abandonado cerca del Parque Metropolitano, una bola de pelos dorados, temblorosa y asustada. Desde el primer día, se convirtió en mi sombra. Es un perro mestizo, increíblemente inteligente y con una capacidad asombrosa para sentir mis emociones. No es como otros animales. Cuando estoy triste se acurruca en mi regazo, apoya su cabeza en mi pecho y se queda ahí, quieto, sin pedir nada, simplemente ofreciéndome su consuelo silencioso. Él se convirtió en mi refugio. Y entonces, un día todo cambió. No fue un gran evento ni un gesto dramático. Fue un momento simple, un pequeño acto de mi perro que me hizo sentir algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Un sentimiento que extrañaba desesperadamente en mi relación, aunque no sabía cómo ponerle nombre. Y créeme, cuando sucedió me sacudió hasta los cimientos. No podía creer lo que estaba viendo. Recuerdo ese momento con una claridad que duele. Acababa de llegar a casa después de un día larguísimo en la agencia de diseño.
Un cliente importante había rechazado todo el proyecto en el que había trabajado durante semanas. Me sentía frustrada, agotada y un poco deprimida. Entré al departamento y ahí estaba Mateo, como de costumbre, hundido en el sofá, con los ojos pegados a la pantalla del televisor, viendo un partido de fútbol. Intercambiamos un par de palabras, un hola seco de su parte, un estoy cansada de la mía. Nada que me hiciera sentir vista, escuchada o comprendida. Me dejé caer en un sillón individual al otro lado de la sala, sintiendo un frío que no era solo por el aire acondicionado. Era un frío que venía de adentro, de la soledad. Me abracé a mí misma, tiritando ligeramente. Mientras tanto, Sol, mi fiel amigo, saltaba a mi alrededor, moviendo la cola como si mi llegada fuera el mejor evento del día. Parecía sentir exactamente lo que yo necesitaba en ese instante. Entonces, sin pensarlo dos veces, hizo algo que me dejó sin aliento. Algo que Mateo y yo habíamos discutido durante meses, pero que nunca se materializó. Era uno de esos gestos que hablan más que 1000 palabras. Un gesto que me hizo darme cuenta de lo mucho que me había estado conformando en mi relación. Verás, siempre me quejaba de tener frío en la sala. Nuestro departamento es viejo y las corrientes de aire se cuelan por las ventanas. Mateo siempre decía, deberías traer tu sarape de la recámara para acá. O a veces, luego te traigo una cobija. Pero ese luego nunca llegaba. Era una cosa pequeña e insignificante para algunos, pero para mí representaba todo lo demás, la falta de atención, la falta de acción. Esa noche, mientras yo tiritaba en el sillón y Mateo gritaba un gol a la televisión, Sol me miró fijamente por un segundo. Luego se dio la vuelta y trotó decidido hacia nuestra habitación. Yo lo observé, confundida. Unos segundos después apareció de nuevo en el umbral, arrastrando con dificultad mi sarape favorito, uno pesado, de lana, con colores vibrantes que había comprado en un viaje a Pátzcuaro. Lo arrastró por todo el piso de madera, con un esfuerzo visible, hasta que llegó a mis pies y lo soltó. Luego me miró jadeando un poco como diciendo, aquí tienes. Para que no tengas frío. Me quedé helada. El corazón se me detuvo. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. Mi perro, un ser que no puede hablar, que no entiende de promesas ni de futuros, acababa de hacer por mí más de lo que mi novio había hecho en meses. Me había visto. Había entendido mi necesidad y había actuado. En ese preciso instante, una presa que llevaba años conteniendo dentro de mí se rompió. Es curioso cómo a veces el momento más simple con nuestras mascotas puede poner todo en perspectiva. No voy a criticar a Mateo ni a decir que nuestra relación no tuvo sentido. Pero cuando pasas tanto tiempo esperando que alguien te demuestre que le importas, y encuentras ese sentimiento en una criatura que ni siquiera puede formar una frase, realmente te hace pensar. ¿Estaba pidiendo demasiado? ¿O simplemente no estaba recibiendo la atención que merecía? Lo que pasó después lo cambió todo. Pero antes de contarte cómo se desenvuelve esta historia, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te ha pasado que algo completamente inesperado te ha hecho reevaluarlo todo? Cuanto más pensaba en ese momento con Sol, más me daba cuenta de cuántas cosas había estado ignorando. No se trataba solo de los pequeños detalles que Mateo no hacía. Era un patrón general, una desconexión emocional que había ido creciendo gradualmente entre nosotros. Sentí como el resentimiento se acumulaba dentro de mí. Mentalmente empecé a hacer una lista silenciosa de todas las veces que había dado sin recibir. Todas las cenas que cociné y que él apenas probó por estar en el teléfono. Todos los planes de fin de semana que organicé y que él canceló a última hora. Todas las veces que necesité un hombro en el que llorar y él me dijo que estaba exagerando. No es que fuera una mala persona. Era amable, divertido cuando quería, y ambicioso. Pero en algún punto del camino, habíamos dejado de ser compañeros. En lugar de eso, yo sentía que estaba desempeñando el papel de cuidadora, de planificadora, de la que siempre arreglaba las cosas. Y por primera vez sentí que me estaba perdiendo a mí misma en el proceso. Había pasado tanto tiempo intentando mostrarle lo mucho que me esforzaba, con la esperanza de que él reaccionara, de que volviera a ser el hombre del que me enamoré. Pero cuanto más lo intentaba, más se alejaba él. Esa noche, después de lo del sarape, me quedé sentada en el sofá, simplemente mirando a la pared, tratando de procesar todo. Nunca he sido una persona de confrontaciones, pero algo dentro de mí había hecho clic.
Me di cuenta de la enorme cantidad de energía que había gastado tratando de salvar algo que, quizás, ya estaba perdido. Y ese reconocimiento me dolió. Sentí una oleada de ira y frustración. ¿Cómo había permitido que esto continuara durante tanto tiempo sin hacer nada? Luego apareció la culpa, esa sensación persistente de que tal vez estaba siendo demasiado dura con Mateo. Quizás esperaba demasiado de él. Después de todo, él no podía leerme la mente. Él también tenía sus propias presiones, sus propios problemas. Pero cuanto más luchaba contra ese sentimiento de culpa, más me daba cuenta de que yo había estado intentando arreglar la relación para los dos, mientras que él solo parecía preocuparse por sí mismo. Él seguía siendo la misma persona de la que me enamoré, pero yo había cambiado. Había crecido. Había madurado. Y quizás ahí es donde comenzó la distancia. Ya no podía seguir esperando a que él me alcanzara. Es extraño cómo las cosas pueden estar justo frente a ti durante tanto tiempo y sin embargo, no las ves hasta que un momento como ese te abre los ojos. Quería creer que las cosas podían mejorar, que si ambos trabajábamos en ello podríamos volver a ser lo que éramos. Pero tenía la sensación persistente de que cuanto más esperara, más de mí misma perdería en el camino. Y entonces pensé en lo que Sol me había dado. No se trataba de arreglar nada. Se trataba de sentirme vista. De sentirme valorada. Y en ese momento me di cuenta de que yo también merecía eso de una pareja humana. Unos días después, la tensión en el departamento era palpable. Apenas hablábamos. Éramos como dos extraños compartiendo un espacio, moviéndonos alrededor del otro con un cuidado incómodo. Yo llegué a casa una tarde, después de otro día agotador. Mateo estaba en el sofá como siempre, casi sin prestarme atención. Pero Sol no perdió ni un segundo. En cuanto crucé la puerta, estaba allí moviendo la cola, con los ojos llenos de una emoción pura, como si yo fuera la persona más importante del mundo. Y ese contraste me golpeó con fuerza, porque me mostró exactamente lo que me faltaba. Entré en la sala y me senté a su lado. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Esperé, esperando que él lo notara. Esperando que me preguntara qué pasaba. Pero no lo hizo. Y fue entonces cuando finalmente lo entendí. Estaba esperando algo que nunca iba a suceder. Me puse de pie con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Ya no podía seguir así. Cuando me giré hacia la puerta de la entrada, Sol me siguió manteniéndose cerca como siempre. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta, esperando algo, cualquier cosa. Pero en lugar de eso dijo, tengo que contestar una llamada del trabajo. Y así sin más, se fue al balcón a hablar por teléfono. En ese momento, la verdad se sintió absoluta y desoladora, estaba sola en esta relación. Unos momentos después, regresó y dijo algo que lo cambió todo. Creo que necesitamos un descanso. Las palabras fueron tranquilas, casuales, como si no significaran nada. Pero para mí significaron todo. Por un segundo no pude ni hablar. El aire se me fue de los pulmones. Pero luego algo dentro de mí se calmó, se asentó en una certeza fría y clara. Tienes razón, dije. Y lo decía en serio, pero no de la manera que él esperaba. Quizás si necesitamos un descanso, continué, y tomé una respiración profunda. Pero yo no voy a volver. Se quedó mirándome atónito, confundido. Pero yo no me detuve. Las palabras salieron de mí, firmes y sin vacilación. Te he esperado demasiado tiempo, Mateo, dije, y mi voz no tembló. He esperado que me veas, que me escuches, que actúes. Y ya no voy a esperar más. Por primera vez en 5 años, me estaba eligiendo a mí. Agarré mi bolso y mi computadora, las cosas esenciales, y me dirigí a la puerta. Sol estaba a mi lado, un guardián silencioso y leal. Cuando salí al pasillo, sentí algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo, libertad. Este no era el final de mi historia. Era el comienzo de una nueva. Y esta vez, no iba a conformarme con menos de lo que merecía. Me detuve por un instante mirándolo por última vez, pero entonces me di cuenta de algo. No estaba huyendo de él. Estaba caminando hacia mí misma. Y justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, escuché algo más. Un sonido que no esperaba.
Sol, que hasta ese momento había estado tranquilo a mis pies, de repente ladró con fuerza. No era su ladrido juguetón habitual. Era insistente. Urgente. Me di la vuelta confundida justo a tiempo para verlo correr hacia la puerta, moviendo la cola rápidamente pero con una energía diferente. Abrí la puerta de nuevo todavía sin entender qué pasaba. Y entonces lo vi. Allí, justo en el tapete de la entrada, había un pequeño sobre blanco. Tenía mi nombre Valentina, escrito en una caligrafía elegante y un poco temblorosa que no reconocí. Mi corazón dio un vuelco. Por un momento me quedé allí, de pie, mirándolo, tratando de procesar todo. La discusión, la ruptura, la avalancha de emociones. Y ahora, esto. Lentamente me agaché y lo recogí. Era ligero, demasiado ligero. Miré de nuevo a Mateo, pero él seguía allí, en el mismo lugar, silencioso, distante, como si todo esto ya no le importara. Entonces comprendí que, fuera lo que fuera, no tenía nada que ver con él. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. Con Sol a mi lado, abrí el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel doblada. Mis manos temblaban mientras la desdoblaba. Estaba escrita con la misma letra. Solo había una línea: mereces algo mejor. No mires atrás. Me quedé sin aliento. Esas palabras tan simples me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera pasado esa noche. Las leí de nuevo. Y otra vez. Mereces algo mejor. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez no eran de dolor. Eran de claridad. Había pasado tanto tiempo esperando que alguien me lo dijera, que me lo demostrara, que me lo probara. Y de alguna manera, de la forma más inesperada, había recibido la respuesta. Pensé en mi vecina de al lado, doña Elvira, una mujer mayor que siempre me sonreía con amabilidad y me preguntaba cómo estaba, con una mirada que parecía ver más allá de mis respuestas rápidas. A veces la veía regar sus plantas en el balcón mientras yo lloraba en silencio en el mío. ¿Podría ser ella? La idea me trajo una extraña sensación de consuelo, la sensación de no estar tan sola como pensaba. Miré a Sol. Ahora estaba sentado tranquilamente, mirándome con esos mismos ojos llenos de amor. Y en ese momento todo encajó. No se trataba solo de lo que había hecho esa noche con el sarape. Se trataba de lo que me mostraba todos los días: lealtad, presencia, amor sin condiciones. Sin excusas, sin retrasos, sin quizás más tarde. Simplemente un amor real y presente. Respiré hondo. El peso que había estado cargando durante años finalmente se desvaneció. Me giré por última vez hacia el edificio, hacia la vida que había intentado tan desesperadamente mantener a flote. Y por primera vez no sentí ningún impulso de volver. Sin dudas, sin vacilaciones, solo paz. Me voy, dije en voz baja, más para mí que para nadie. Y esta vez, lo decía en serio. Di un paso adelante. Sol caminaba a mi lado como siempre. No detrás de mí, no tirando de mí, sino justo ahí conmigo. Y mientras me alejaba, me di cuenta de algo importante. A veces el amor que creemos que necesitamos de los demás es en realidad una lección que debemos aprender por nosotros mismos. Y a veces se necesita el amor más puro y simple para mostrarnos la verdad que hemos estado evitando todo el tiempo. Esa noche no me rompió, me reconstruyó. Más fuerte, más clara, más libre. Y nunca, nunca más volví a mirar atrás.